Bienvenidos, bienvenidas a esta columna El Trotamundos Político, hoy en periodo de cuarentena, que está llegando también aquí a México. En mi país, Italia, ya llevan un rato sin poder salir de sus casas, nada más para ir al súper. Aunque el tema de hoy no va a ser propiamente el coronavirus, ¿no? Porque está demasiado de moda. Más bien se va a hablar, pero de un tema que son dos términos que se usan para interpretar estos tiempos, ¿no? Que son biopolítica y necropolítica. Y eso está ligado a coronavirus y fosas clandestinas, o sea, un tema global que ya llegó aquí a Guanajuato y a un tema también de México, el de las fosas clandestinas, que también ha llegado a Guanajuato, ¿no? Entonces, es una interconexión rara de algo como que académico, biopolítica y necropolítica. ¿Qué significan eso? Biopolítica es la política que se ocupa de la vida, de gestionar aspectos de la salud, de la vida. Lo ha trabajado mucho Michel Foucault en Francia, Agamben, el filósofo italiano, y sería todo un sistema que el Estado, pero no solo el Estado, hace de protección de la vida, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el estado social, el estado del bienestar, los programas de salud, también las reglas que regulan el propio cuerpo de las personas, el mismo aborto, la eutanasia, la libertad de decisión sobre el cuerpo, todo eso el Estado lo va regulando de diferentes maneras, ¿no? Por otro, entonces, disciplinando, creando cierta disciplina, consenso, cultura sobre estos temas, pero también con la seguridad policíaca, con la regulación, por ejemplo, de la locura, del tema de a dónde van las personas que se consideran con patología, etc. Nosotros todo esto lo trabajó Foucault y es un poder, es el biopoder, ¿no? El soberano, que puede ser el Estado, pero también un poder fáctico, ¿no? Tiene sobre nosotros ese poder de decidir cuándo puedes ir al hospital y cuándo no. El coronavirus nos está hablando de esto, ¿no? Políticas de disciplinamiento de la población, políticas de seguridad sobre la población, pero también políticas que de alguna manera tratan de proteger a la población con reglas de excepción, ¿no? Hay una película que nos habla de esto, ¿no? Aquí agradezco al César, gran consultor de películas de gran calidad, por ejemplo esta con Matt Damon, me la aconsejó este amigo y se llama Contagion, ¿no? en inglés, y habla exactamente de lo que ha pasado con la influenza porcina aquí en México y en el mundo y lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces está Matt Damon, una familia ahí de él, pierde a su mujer, pero él se vuelve inmune porque pues ya tuvo la enfermedad y no murió. Ahí tiene una tasa de letalidad del 25%, mueren millones, ¿no? Acá la tasa de letalidad no es tan espantosa, pero el virus se difunde muy rápido, el coronavirus, el COVID-19. Esa película es un ejemplo de la biopolítica, ¿no? sin hacerlo muy académico. La biopolítica, el control. Por otro lado, hay otro concepto, y ahí llegamos al título de aquí del Trotamundos de hoy, que es la necropolítica también, y las fosas clandestinas. ¿Qué tienen que ver? Es que el otro aspecto de la política de la vida es la política de la muerte, especialmente este autor africano, filósofo, Achille Mbembe, escribió el ensayo Necropolítica, que se hizo muy, muy famoso a nivel mundial, en donde dice que la política de la vida, sobre todo en países del llamado tercer mundo, del sur mundial, se vuelve más bien una política de decidir a quién dejar morir o a quién sacrificar en una sociedad. Puede ser el más débil, puede ser el más pobre, puede ser el drogadicto, puede ser el que pertenece a la población en la prisión, ¿no? Imprisionados o los presos, a los grupos criminales, etcétera, 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 que no valdrían la pena, ¿no? En esa sociedad. Claro, yo no pienso de esta manera, pero el término necropolítica es esa política estatal aplicada a dejar morir, ¿no? Por ejemplo, con el coronavirus en Italia se está dejando más expuesta a una población. Los trabajadores obreros de las empresas quedan a contacto, quedan cerca, siguen trabajando. Se les está de alguna manera sacrificando y no se cierran esas empresas. Los presos en las cárceles también tienen esa exposición, como que son ciudadanos de otro nivel respecto a quien tiene que estar en la casa, ¿no? Se puede hablar en ese sentido de necropolítica.
La migración, ¿no? O la población que se deja morir en el Mediterráneo, que se deja morir en su paso por México, que incluso el Estado mismo con ciertas instituciones policíacas los violenta, ¿no? Violenta sus derechos, pues son sacrificables en cierto sentido dentro de la sociedad. Es un término muy, muy duro, ¿no? Entonces, esa necropolítica la podemos ver en otra película con Matt Damon. Por ejemplo, Elysium, ¿no? Búsquenla, son películas de hace 9, 10 años, las dos, Contagium y Elysium, en donde hay una población que vive en la periferia de Los Ángeles, que tiene que trabajar a contacto con situaciones muy peligrosas, que si se mueren no pasa nada. Él de hecho se contamina, ¿no? A nivel nuclear con algo ahí en el trabajo y lo desecha, ¿no? Es un desechable. Pero en Elysium, que es una colonia fuera de la Tierra, fuera de esa realidad distópica que se parece, por cierto, a periferias latinoamericanas, a Ecatepec, si lo quieres ver así, a periferias de León, ¿no? Esa distopia cyberpunk, ¿no? En que el trabajador es explotado, hay pobreza, hay mucha violencia, etcétera, no está lejana de la realidad que vivimos cada día también en este estado y en otras partes de la República. Entonces ahí él, para salvarse y para salvar al resto de la gente, digamos, excluida de la sociedad, tienen que ir a Elysium y ahí sí hay cura contra todo. Es una colonia de ricos que tenemos también en la tierra, ¿no? Que tenemos también en las ciudades que conocemos, en que van ahí y se pueden curar de todo, ¿no? De cáncer, inmediatamente, tienen tecnología, pero esa tecnología no se comparte ni el poder. Bueno, ese poder sobre dejar morir a esas periferias de las ciudades, a los migrantes, a los pobres, etcétera, es la necropolítica, la política de quién puede morir. En el mundo actual, en México, y aquí llegamos a las fosas clandestinas, esa necropolítica ya no solo la aplica el Estado en sí, o la policía, o las instituciones, ¿no? La aplican grupos particulares, cárteles, crimen organizados, en Bembe, en África, los llama, o en Palestina también, máquinas de guerras, ejércitos privados, guardias blancas, grupos pagados por multinacionales, grupos de autodefensas que no se sabe su naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, lo que llamamos el narco en México, ¿no? Los grupos paramilitarizados, los ex policías que se pasan del otro lado, o los mismos policías que entregan los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? A grupos criminales, etcétera, que eventualmente los matan a veces y pueden terminar escondidos, ¿no? En algún tipo de entierro, como una fosa. Bueno, eso es delegar la necropolítica, privatizarla a grupos armados que sustituyen incluso la función de seguridad o inseguridad más bien y el pillaje del Estado, por ejemplo, o el hecho de explotar recursos económicos, ¿no? No sé si aclaro, pero por eso dejé las dos películas para que el caso sea más bien, más que académico, esto es claro en la misma película. Y en términos de las fosas clandestinas, ¿qué son? Ha habido un debate, ¿no? Hay más de 3.600 fosas en México, en donde hay restos humanos, cadáveres, etc. Eso es un espacio, le llama el filósofo Arturo Aguirre, un espacio doliente, el límite de nuestra humanidad ahorita, ¿no? Lo que eran los campos de concentración en la Alemania nazi, son hoy en día en México, en Colombia, en otros lados, las fosas clandestinas. Es el punto de oscuridad, ¿no? De donde no puedes ver más allá y donde el punto de muerte en que algún actor violó derechos humanos ahí, dio la muerte y se apropió de ese necropoder, ¿no? De ese poder de dar la muerte ahí. Y con complicidad del Estado a veces, con participación directa, etc. Ahí depende, ¿no? Entonces, pues el tema de la desaparición forzada, etcétera, tiene que ver con ese enredo, ¿no? Del tema de la biopolítica, de protección, que ya se vuelve más bien, sobre todo en estos rumbos, y donde hay conflictos armados, peleas por recursos, grupos armados, se vuelve un poder, un necropoder necropolítico. Entonces la definición de fosa es muy complicada desde este punto de vista. Lo que hacen muchas fiscalías en general es como reducir un poco el fenómeno, ¿no? Y entonces lo definen como una excavación, por ejemplo, simplemente un hoyo en el terreno en que hay restos humanos o cadáveres. Eso es muy limitativo. Hoy en día en el contexto mexicano una fosa es no solo cualquier entierro, es cualquier lugar, cualquier sitio
en que se han depositado, colocados restos humanos, ejerciendo ese poder, de poder desaparecer a la gente, por ejemplo. No todos los desaparecidos, claro, están en esa situación, ojalá y la mayoría estén con vida y están en otro lado, pero existe ese fenómeno y existe también en Guanajuato, donde hay más de 40 de estos sitios identificados en los últimos años por la prensa, ¿no? Entonces, cualquier lugar de ese tipo, entonces, es un tipo de colocación, de disposición de restos humanos ilegal y secreto. Lo clandestino está en lo ilegal y el hecho de que quien lo perpetró, el actor, quiso esconder el paradero de la persona, ocultar alguna evidencia o impedir la investigación, ¿no? Esa es una definición amplia que hoy en día se está trabajando para que el Congreso de Guanajuato la reciba y la pueda hacer suya en la nueva ley de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad. Entonces, ojalá se pueda tomar esta definición como más amplia y tratar de romper ese necropoder, ese poder de dar la muerte que se está dando en grupos particulares, armados, etcétera, también en la entidad, ¿no? Entonces, muchas gracias, nos vemos después para la próxima o después del coronavirus, ojalá y ya pronto, ¿no?